Bueno, pues vamos a continuar. Ayer seguro que le vieron por la noche en el programa del decantador de vinos con nuestro compañero Rubén La Parra. Él es Pablo García Mancha. Hoy le vamos a ver en otro registro. Ayer te vimos con los vinos, que también es una de tus pasiones, y hoy te vemos con tu libro, que es tu máxima pasión, ¿no? Ahora, en el presente, en este momento. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Pues encantado de estar en tu programa y muy agradecido por hablar de mi libro, ¿no? Que diría Paco Umbral. Eres periodista, amante del vino, también ahora te dedicas profesionalmente a ello. Esta tarde nos centramos en esa faceta como novelista. Vienes a presentarnos tu primer libro, la primera novela, El tanquista de Tiananmen, una novela que está inspirada o se contextualiza más bien en los años 80, en esos años tan duros del País Vasco que viviste en primera persona, porque estudiaste periodismo en esa ciudad. Sí, bueno, imagínate un chico muy joven de Logroño que aterriza en Portugalete. Vivía en un piso de estudiantes, ¿no? Y me encuentro con... Bueno, yo ya tenía mis inquietudes políticas en aquellos años. Estaba en el movimiento antimilitarista en Logroño, qué tiempos, ¿no? Insumisión al ejército, todas aquellas cosas. Incluso estaba en Izquierda Unida, ¿no? Y de pronto me encuentro con lo que es el activismo político en su forma más cruda, como sobre todo en primer lugar con el terrorismo callejero con la Kale Borroka, ¿no? Y me encuentro con todo aquello y con que el valor de la vida, que era algo fundamental para cualquier persona allí, no tenía tanta importancia. En esta novela fusionas dos temáticas que parece mentira, ¿no? Que vayan de la mano, que son el amor y la guerra. Sí. Esto sucede en este libro porque, bueno, él se enamora, el estudiante se enamora de un activista y bueno, vive también un poco todo el proceso, ¿no? Amor y guerra pueden ir de la mano en esta ocasión. Yo creo que es lo más importante de la novela, ¿no? Hay un contexto, que es el contexto que yo encuentro, pero era un contexto que para mí... Yo en principio no quería escribir una novela. Yo quería escribir algo porque durante muchos años en el periódico, en los diferentes periódicos en los que he trabajado, mi trabajo era escribir, casi sin descanso y sin parar, ¿no? Porque es lo que más me gusta. En la última época mía en el periódico escribí una serie sobre el terrorismo en La Rioja, sobre todo desde el punto de vista de las víctimas, muchas de ellas ya olvidadas, atentados de los años 70, años 80, olvidados prácticamente. Y bueno, tenía un poquito la espita del corazón abierta hacia esa cuestión, ¿no? Entonces me puse a escribir una historia que tenía que ver más con una persona que sale la primera vez de su ciudad, pero luego me di cuenta que, claro, que es que la ciudad en la que fui, al contexto al que fui, era un contexto tremendo, no solamente por el terrorismo, sino en los años 80, finales de los 80, la desindustrialización en el País Vasco era tremenda, había una crisis económica salvaje, entonces pasaban muchas cosas que aquí en Logroño, una ciudad de provincias, eran muy diferentes. Y aquí, yo quería contar eso más o menos, ¿no? Pero luego me di cuenta que iba escribiendo y empezó a salir una historia que estaba dentro de mí, pero que quizá con el ejercicio de la escritura muchas veces somos capaces de encontrar pulsiones interiores nuestras que pensamos que no existían, pero que estaban ahí, ¿no? Entonces, yo tuve un pequeño affair, ¿no? Como dirían ahora, con una chica que estaba en Jarray. Jarray eran las juventudes de Herri Batasuna, sobre todo era una activista que estaba en la margen izquierda, donde casi todos los días y casi todos los fines de semana había pues toda esta bronca callejera que existía, ¿no? Yo me acuerdo que en un concierto de Silvio Rodríguez, ¿no? Cantante cubano que en aquellos años era muy famoso, pues yo tuve un rollo con ella, ya está, ya, sin más. Y dije, bueno, vamos a contar esta historia, ¿no? Y voy a perfilar... Es decir, perdón, partes de esa realidad que viviste. Sí. Yo creo que casi todas las personas... Yo no me considero escritor, ¿sabes? Esto es una novela, pero para mí ser escritor es algo muy serio, algo muy importante. Yo me considero un tío que escribe sin más, ¿no? Y que ha tenido la suerte de poder escribir una novela y luego poderla publicar, sin más, ¿no? Entonces, yo tampoco tenía mucha intención de saber lo que quería escribir, ¿no? Pero sí tenía claro que quería contar una historia de amor y una desesperanza absoluta. Cuando tú te enfrentas en la vida a algo que deseas, pero que sabes que eso no está bien, ¿no? ¿Cómo articulas tus engranajes mentales para hacerlo, ¿no? O
sea, tú te enamoras de alguien que al principio no lo sabes, pero esa persona estaba en un proceso justamente cuando ellos se encuentran, es cuando ella va a dar el paso de la lucha callejera a integrar un comando, ¿no? Él no lo sabe, obviamente, poco a poco lo va descubriendo. Ella se tiene que marchar fuera y ella le llama y él va. Hace bien en ir. Todavía no sabe exactamente dónde va, ¿no? Pero luego se lo encuentra claramente, ¿no? Entonces, eso es una de las capas de cebolla de la novela. Hay otra capa que a mí me gusta mucho contar y que la he contado muy poco. Yo tenía un tío concejal en Vitoria y me invitaba siempre, todos los años, mi tío Stanis, me daba 2 entradas para el Festival de Jazz de Vitoria, ¿no? Y un festival de jazz extraordinario, increíble. Yo tuve la oportunidad de ver a Miles Davis, a los grandes del jazz de aquellos años. Yo tengo 57 años, o sea, músicos de una talla, hablado ahora de Robe, ¿no? Una talla descomunal, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, aquella gente solamente escuchaba un tipo de música, que eran las 3 R's, el rock radical vasco, ¿no? Sí, el rock radical, no me acuerdo, las 3 R's o como fuera, ¿no? Entonces, claro, yo le hablaba de un disco de John Coltrane que se llama Blood Supreme, ¿no? Y ella me hablaba de Cortatu, de aquellos grupos, Chainak, todos aquellos grupos que ella solamente escuchaba música simplemente porque era una música que le llevaba a la pelea, porque todo estaba en base al conflicto toda su vida, desde que era pequeña. Su padre era concejal de Herri Batasuna en el pueblo, su tío estaba en la cárcel. Toda su vida se había desarrollado en un elemento endogámico como era el conflicto que ellos llaman, ¿no? Entonces llega un tío de Logroño que escucha jazz, escucha Blood Supreme y le dice que la música no solamente sirve para una pelea política, sino que la música es para elevar el alma, ¿no? Y para el disfrute. Entonces esa lucha cultural es la que se desarrolla durante toda la novela en todos los sentidos, ¿no? ¿Tenías claro la temática, el ambiente, el contexto del libro, el contextualizar los años de ETA? Porque es verdad que en los últimos años estamos viendo muchas series que se están pues contextualizando en esos años. Se está hablando mucho de esta época histórica de España. Fíjate, se está hablando, pero se está hablando mucho. Yo creo que hay una novela... se está utilizando mucho. Sí, yo creo que hay una novela que enmarca todo, que es Patria, de Fernando Aramburu, que a mí me impresionó muchísimo cuando la leí, ¿no? Pero bueno, la leí y punto, ¿no? Luego se han hecho la película La Infiltrada, etcétera. Se ha hablado Maisabel. Sí, hay varias películas, varias series también, varias series, etcétera, ¿no? Pero curiosamente estamos viviendo una gran desmemoria de lo que es ETA, de lo que supuso ETA y de lo que fue ETA, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa, pero mi intención no era hacer ¿Pero porque consideras que esas películas o series no se asemejan a la realidad que se vivió? No, en absoluto. Pregunta a cualquier chaval de 20 años, de 25 años, si sabe quién era Miguel Ángel Blanco, ¿no? Si sabe el atentado que hubo en Logroño en la calle Ollerías, simplemente eso. Si sabe lo que hizo ETA, si sabe lo que fue ETA. Hay una desmemoria sobrevenida muy importante, ¿no? Incluso un partido político que ahora mismo forma parte de la mayoría que apoya al gobierno es un partido que no ha hecho el recorrido ético y moral de desmarcarse directamente de una banda terrorista como fue ETA, ¿no? Entonces, se están haciendo muchas películas, y esas películas más que nada tienen que ver con la cuestión bélica, con la cuestión de Maisabel y Patria, no. Pero La Infiltrada, son películas que más son como westerns, ¿no? Son películas muy interesantes, pero no se aborda desde mi punto de vista. Son películas fascinantes, ¿eh? No digo nada en contra de ellas, pero creo que en esas películas que están, como te digo, muy bien, creo que no se aborda la profundidad del terrorismo. Yo no digo que yo lo aborde, ¿eh? Ojo, yo no me sitúo en un escalón mayor. No, yo cuando lo escribí no era por eso. Yo quería contar una historia que a mí me había marcado mucho, que tuvo que ver también con la serie de reportajes que hice en el periódico sobre el terrorismo, pero cuando escribes algo, al final hay una profunda reflexión. Yo quiero contar una historia de amor en un contexto, ¿no? Sin más. Bueno, pues todo está recogido en este libro, en esta primera novela. Pablo, un placer charlar contigo y que nos cuentes con la pasión que lo has hecho, cómo has tratado este tema y bueno, todo lo que has dado en esta novela y en este primer libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias siempre por estar ahí. Hasta mañana. Disfruten de la tarde.